Bienvenidos todos a las conferencias del Programa Interuniversitario de la Experiencia en colaboración con el Ayuntamiento. Contamos en esta ocasión con dos profesoras, Maribel Rodríguez Fidalgo y Adriana Paino Ambrosio, ambas profesoras universitarias, pero vinculadas a diferentes instituciones. Maribel pertenece a la USAL, pertenece al Departamento de Sociología y Comunicación del área de comunicación audiovisual y publicidad de la USAL. Y Adriana Paino trabaja en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en Ávila, me parece que es. Valladolid. En Valladolid. Pensaba que era en Ávila. Y ella es profesora de periodismo y de publicidad. Sí. Ellas además tienen un interés, sus intereses están centrados en la comunicación, en los medios audiovisuales, y lo que nos traen hoy es un proyecto precioso, un proyecto fascinante sobre Miguel de Unamuno y la correspondencia femenina que recibió a lo largo de su vida. El proyecto se llama Bajo pluma de mujer, es un proyecto, está un poco financiado por la USAL, me parece, y luego además la Casa Museo Unamuno también participa en este museo, la Casa Museo Unamuno, que muchos de vosotros habéis visitado y conocéis, donde además de ser la casa del antiguo rector de Unamuno durante su época en el rectorado, pues también es una biblioteca, centro de documentación que contiene toda la bibliografía y toda la documentación sobre él, que se generó sobre él y que él generó también, ¿no? Bueno, pues de esta biblioteca han salido una colección de 600 cartas escritas por mujeres y ellas han hecho un estudio de 275 cartas donde pues muestran un poco la situación social, cultural, histórica de esa época a través de estas cartas. Y bueno, pues además de ellas dos en el proyecto han estado involucradas otras dos profesoras que también conocemos, Begoña Gutiérrez San Miguel, que es nuestra profesora de cine, y Josefina Cuesta Bustillo, que nos ha dejado hace muy poco, y bueno, pues que desde aquí también hacemos un sentido y profundo homenaje a Josefina por ser un ejemplo de mujer, de historiadora, de profesora, de persona generosa y de mujer que también ha marcado un hito en la universidad como docente, como profesora, como investigadora. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora va a ser también un documental que Maribel y Adriana han realizado sobre este proyecto, y creo que ya lo mejor es que ellas nos cuenten y nos expliquen un poco cómo ha sido todo este proceso. Y nada, muchísimas gracias a las dos, bienvenidas, es un placer teneros aquí y nada, cuando queráis tenéis la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Esther, y muchísimas gracias también al programa de la Universidad de la Experiencia que ha querido contar con nosotras, pues para pasar un ratito con vosotros esta tarde, que estamos encantadas, como estábamos diciendo antes de empezar la sesión, ¿no? Es un placer compartir con vosotros lo poquito que nosotras hemos hecho. Como bien decías, es muy importante resaltar ese aspecto, ¿no? De que, bueno, estamos aquí Adriana y yo, pero aquí está detrás más gente, Begoña Gutiérrez San Miguel, como bien has dicho, y nuestra querida Josefina, ¿no? Y nuestra querida Josefina, que fue el alma mater, diríamos, un poco de esta investigación que empezamos a hacer con ella, nuestra maestra, que la queremos y la que... Bueno, en fin, es que no tengo palabras porque realmente hoy es la primera vez que vamos a hacer algo sin que esté Josefina aquí, ¿no? Entonces es un poquito... Estamos contentas, estamos muy contentas de estar aquí con vosotros, pero tenemos esa cosita ahí, ¿no? De que Josefina ya no está aquí para eso. Pero solamente por eso tenemos que seguir, tenemos que seguir el legado que ella nos dejó y que vamos a intentar, por lo menos, ya no tan bien como ella, porque evidentemente ella fue una maestra y la admiramos como profesora investigadora y como persona, pero por lo menos a lo que ella nos enseñó, ¿no? Es decir, que no vamos a dejar el proyecto, evidentemente, ahora más que nunca tenemos que seguir.
Bueno, pues como decimos hoy, tenemos un poco diferente las conferencias que vosotros hacéis, porque en realidad, bueno, pues la mayoría de estas conferencias de lo que se trata es de que los profesores pues hablemos aquí y luego preguntéis. Y vamos a romper un poco el molde, vamos a ver este documental porque creemos que en estos 36 minutos se resume muy bien todo lo que hemos analizado en este proyecto, que como bien decías, aborda la correspondencia femenina Miguel de Unamuno. Esto es un proyecto de investigación, son los resultados, por lo tanto, de ese proyecto de investigación, de lo que vamos sacando. Que lleva por título La mirada social y cultural de la mujer en el primer tercio del siglo XX, análisis y difusión mediante contenidos interactivos e inmersivos en la correspondencia femenina Miguel de Unamuno, ¿vale? Esta investigación surge con la finalidad de analizar el contexto femenino desde el punto de vista histórico, social y cultural que se trasluce en la correspondencia que recibió don Miguel de Unamuno y Hugo, ¿no? durante el primer tercio del siglo XX. Como decimos, esto es un inicio que realmente llevamos como poco, porque en realidad, bueno, hablabas de 600 cartas, no, en realidad son 600 mujeres, lo vamos a decir en el documental, 600 mujeres y nosotros hemos digitalizado 275 mujeres, estamos hablando de más de 1000 y pico cartas, ¿vale? Es decir, porque cada mujer tenía más de una carta, quizás, ¿no? Es decir, que realmente a lo mejor había alguna que le mandaba una carta solo, pero hay otras que le mandaban muchas, por eso esa disparidad en el número, ¿no? Entonces es que hay que poner la diferencia entre eso, ¿no? 275 mujeres, 600 mujeres en total y un montón de cartas que realmente, como vamos a explicar en el documental, que no queremos hacer ya spoiler porque vamos a poner el documental que será muchísimo más interesante para todos ustedes, para todos vosotros. Yo os voy a tutear porque creo que sois todos, efectivamente, ¿a que sí, Pepa? Es mejor que nos tuteemos. Bueno, le doy la palabra a mi compañera Adriana. Bueno, simplemente voy a lanzar dos preguntas para no destripar, como dice mi compañera Maribel, ese documental, que son las dos grandes cuestiones o las dos grandes preguntas que han articulado o que han guiado este proyecto de investigación y este documental. La primera de ellas sería, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué profesión tenían? Y la segunda pregunta, ¿qué compartieron con Miguel de Unamuno en sus cartas? Es decir, ¿qué motivos las llevaban a querer dirigirle una carta a este hombre, ¿no? A este escritor, rector de la Universidad de Salamanca, pensador? Bueno, vamos a proyectar a continuación un documental, pero os voy a dejar también un enlace en el chat. El enlace, bueno, por si queréis ver de nuevo el documental en otro momento o si queréis compartirlo con alguien, os lo voy a dejar en el chat, pero vamos a intentar verlo todos juntos. Como lo tenemos subido en YouTube, ahora lo vemos, pero imaginaros que lo queréis compartir con alguien más, ¿no? Si os gusta y os parece interesante, pues es interesante que tengáis esa dirección para que lo podáis ver en otro momento y quizás a lo mejor, pues no sé, pasarlo como decimos otras personas. Eso es. Lo importante, bueno, pues que toméis nota de todas aquellas preguntas que os puedan surgir porque, en definitiva, pues queremos intentar resolver o comentar aquello que más os pueda interesar o que más curiosidad os despierte a todos vosotros. Así que, sin más, voy a dar comienzo al documental. Junto a la fachada plateresca del edificio de Escuelas Mayores de Salamanca vivió, entre 1900 y 1914, Miguel de Unamuno y Hugo, hoy convertida en su casa museo. La Casa Museo Unamuno, que depende de la Universidad de Salamanca, es un centro muy interesante que se encarga fundamentalmente, por un lado, de custodiar
el legado bibliográfico, documental, museístico hogareño de Miguel de Unamuno y familia, de cuando ellos vivieron aquí. En segundo lugar, de velar por su memoria, que yo creo que es una de las funciones fundamentales de cualquier casa-museo. Y en tercer lugar, de hacer una labor divulgativa lo suficientemente interesante, o al menos ese es nuestro interés, para atraer a gente, para seguir trayendo a gente nueva. En la parte destinada a museo, realmente se respira a Miguel de Unamuno, porque somos muy afortunados al conservar los muebles, los objetos, los detalles familiares más cotidianos, que yo creo que reflejan perfectamente bien cómo era Miguel de Unamuno, cómo vivía con su familia y con sus hijos, las costumbres, los juegos con los hijos, las costumbres más cotidianas con su familia. Y yo creo que eso la gente percibe que es original, percibe que es auténtico y llega muchísimo más al personaje. Don Miguel de Unamuno sintió a lo largo de toda su vida una especial sensibilidad por la escritura de cartas. Él mismo, incluso, llegó a utilizar el término de epistolomanía para referirse a su gran afición. En una carta dirigida a José Ortega y Gasset le escribió: «Me gusta escribir cartas, es lo más lírico y menos hilativo». La Casa Museo de Unamuno de la Universidad de Salamanca actualmente conserva dentro de su fondo parte de esta correspondencia. Tenemos algo que para mí es la joya de la corona, por lo inabarcable y por lo todavía, parece mentira, desconocido en cierto sentido, que es el fondo epistolar. Miguel de Unamuno le gustaba escribir, le gustaba recibir cartas y el fondo de correspondencia es absolutamente maravilloso. Calculamos que tenemos unas 25.000 cartas recibidas por gente importante, por gente que entonces no era importante, pero que luego lo fue, y también por gente anónima. Nos habíamos dado cuenta de que se ha estudiado casi todo, la filosofía, el político, como dice Ana Chagoaceda, pero las cartas estaban muchas sin conocer y la mayoría sin estudiar. Y sobre todo nos llamó la atención que en una época de expansión de las mujeres en la sociedad no habíamos descubierto nunca pues que hay mujeres que le escriben de todos los niveles sociales y que no las habíamos estudiado, de ahí el interés que está surgiendo en algunos grupos por estudiar esas cartas de mujeres. Aquí me tiene usted, indecisa y sin saber qué hacer, porque yo querría decirle muchas cosas y al mismo tiempo el temor de distraerle con mi charla, con mis anhelos y mis inquietudes, que pudieran ser de tan poquísimo interés para usted, que acaso acaben por molestarle, me impide ser tan espontánea como yo quisiera. El conjunto epistolar femenino que se conserva en la Casa Museo Unamuno es numeroso y muy variado y muestra el gran interés que despertaba el célebre escritor entre las mujeres coetáneas de su época. De Unamuno se conocen más sus corresponsales hombres, pero se desconocía esta faceta de su relación con las mujeres tan interesante, con mujeres conocidas, con mujeres desconocidas, con su familia, que te hace un poco también saber cómo era Miguel de Unamuno en relación con las mujeres, con el feminismo y su forma de relacionarse con ellas. Es muy interesante poder argumentar que hay unas 600 mujeres que se escribieron con Miguel de Unamuno. La mayoría hasta ahora no son desconocidas, las iremos conociendo en la medida en que las vayamos trabajando. En la investigación de la correspondencia femenina Miguel de Unamuno, las cartas más estudiadas son las que corresponden a las mujeres de su entorno más cercano y principalmente las vinculadas con su familia. Pero un acercamiento más profundo permite conocer la rica problemática estética, moral, jurídica, laboral y cultural que plantea el mundo femenino en la primera mitad del siglo XX y que se ve reflejado en las cartas que estas mujeres remitieron al escritor. Una de las cuestiones menos conocidas era la de la correspondencia, porque hemos considerado siempre que era un tipo de cultura privada o de manifestación privada que no tenía un cierto valor cultural, y ahora en que los términos público y privado se han articulado mucho y lo público es privado y lo privado es público, las cartas han tomado el carácter de un documento
siendo de origen privado, que manifiestan muchos aspectos de la vida pública. Quiero reunirme lo más pronto con mi familia y me iré a Chile en el vapor que pasará por Lisboa el 10 de noviembre. He tenido pues que resolverme por tomar la dirección de un liceo de provincia, a 4 horas de Santiago en ferrocarril, en un pueblo llamado Linares, que a cada momento me hace recordar Linares de España. Me vine a este pueblo que es capital de provincia hace 15 días, cuando ya mi hermano Valentín venía de viaje. Las cartas de intelectuales, políticas, escritoras, periodistas, amas de casa, maestras, religiosas, estudiantes, tendrán el sello de España, pero también del resto de Europa y especialmente de Hispanoamérica, por su gran vinculación con el escritor a lo largo de toda su vida. A Miguel de Unamuno nunca llegó a ir a Hispanoamérica, siempre se le frustraron todos los viajes y cuando quizás ya lo pudo hacer ya era muy mayor. Y la presencia que tiene en Hispanoamérica a través de los textos editados, reeditados, su presencia en periódicos y revistas y la correspondencia que tiene con admiradores y con intelectuales realmente es una maravilla. Él escribía mucho en La Nación y escribía columnas en La Nación, que era el gran periódico de Buenos Aires. Y entonces las mujeres le leían, seguían su pensamiento, pensaban con él, le contestaban a veces en las cartas que le escribían y todas deseaban tener un recuerdo de Unamuno en su propia casa. Rector de la Universidad de Salamanca de mi distinción. Hay momentos en nuestra vida en que estamos irremisiblemente... Mi distinguido jefe y estimado amigo, el curso para inspectores toca su término. Muy señor mío, me tomo la libertad de dirigirme a usted por consejo de la Sociedad de Autores... Mi querido amigo, recibo su epístola y la conferencia. La recuso enseguida con el interés que usted Miguel puede de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca. Muy respetado señor, usted se asombrará recibir una carta de Alemania. Honorable don Miguel de Unamuno, muy señor mío, adhiérome con toda la fuerza de mi espíritu español al homenaje que España entera os dedica. Y os ruego... Muy recordado y apreciado don Miguel. Realmente nuestra lucha por la vida ha ido siendo cada vez más grande. Y hoy con El primer acercamiento de estas emisoras que tienen como destinatario común a Miguel de Unamuno se plasma en las primeras líneas de la carta. De este modo, y en función de su proximidad y confianza con el escritor, utilizarán diferentes fórmulas. Para algunas es señor rector de la Universidad de Salamanca. Para otras es don Miguel de Unamuno y Hugo. Para otras es querido profesor. Las antiguas alumnas, con enorme cariño y un gran respeto, le dicen querido o distinguido profesor y a veces añaden amigo, a veces solo profesor. Y luego hay una serie de otras que le tratan con el respeto de querido profesor, señor don Miguel, como hemos dicho, y hay algunas otras que le tratan en amistad, querido amigo, distinguido amigo, y ahí estarían, pues están Magda Donato, ahí está Colombine, ahí está María de Maeztu, ahí está Concha Espina, es decir, que le tratan desde la amistad. Y otras en las fórmulas, la mayoría hay muchas que se nota que lo han aprendido en la escuela, etcétera, con las fórmulas habituales de mi distinguido señor, de muy apreciado señor, de muy estimado señor, las fórmulas que han aprendido en lo que llamamos los epistolarios. Se repiten en algunas de ellas, pero llama la atención que está toda la gama afectiva en el tratamiento y en el saludo. Yo siento internamente muchas cosas, pero soy un poco incorrecta al escribir. Lo que querría expresar no lo expreso o lo expreso mal. Luego, soy a veces, según a quien escribo, impulsiva e ingenua. Otras me repliego tanto que ni yo misma me veo bien. ¿Complejidades? ¿Desequilibrios? No lo sé. ¿Pero qué le escriben estas mujeres a Unamuno en sus cartas? ¿Qué le cuentan? Confidencias, opiniones, contraste intelectual y cultural, preocupaciones ideológicas y políticas, militancia. Son algunas de las inquietudes vitales de las emisoras de las cartas a Miguel de Unamuno y que se desarrollan en el cuerpo de sus epístolas. Me interesa mucho estas mujeres
fuertes con las que Miguel de Unamuno se escribe, por la admiración que estas mujeres, que parece que no deberían fijarse en una persona a veces definida como decimonónico, sin embargo se acercan a Unamuno como un hombre espiritual. El hombre comprensivo que piensa todo y de todo y que tiene una respuesta para todo. El que tiene un pensamiento adecuado y un juicio adecuado. Alguna le dice, dígame de verdad, lo que piensa del escrito que le envío. Es decir, que es una especie de consultor profundamente respetado y muy considerado por ellas a todos los niveles. Al que la gente acude para pedirle opinión, para pedirle ayuda o simplemente para pedirle una dedicatoria porque realmente le admira. En lo que respecta al mundo de la cultura, le escriben mujeres como Ángela Barco, Carmen de Burgos, Sofía Casanova, Teresa de la Parra, Raquel Adler, Carmen Nelken, Ángela Arancoa o Blanca Silveira. Dentro del aspecto cultural destacaría las cartas con María de Maeztu. Su familia ya conocía a Miguel de Unamuno, que eran de Bilbao. Su madre tenía una escuela para señoritas ahí en Bilbao y entonces al principio son las cartas de la madre de María de Maeztu escribiendo a Unamuno diciéndole que su hija quiere venir a estudiar a Salamanca. Y bueno, pues así sucede, ¿no? María de Maeztu, a principios del siglo XX, viene a estudiar a la Universidad de Salamanca y es muy curioso porque se aloja en esta casa. No se queda a dormir, duerme en una casa que hay enfrente, que debía de haber una pensión, pero la comida y la cena la hace aquí con la familia de Miguel de Unamuno, o sea, casi que la adopta como una hija. Clara Campoamor, Victoria Nelken, desde luego conocidas en la literatura también, Concha Espina, e incluso la jovencísima Carmen Conde le manda su primera obra para que la haga el juicio. Es decir, que tendríamos del campo intelectual algunas de las representantes españolas, no todas le escriben, pero sí unas cuantas. Luego también hay que destacar otra gran admiradora, amiga de Unamuno, que era Pilar Montaner de Sureda. Se crea un vínculo muy fuerte entre Pilar Montaner y Miguel de Unamuno hasta tal punto que ella le hace un retrato, que es el único retrato que existe pintado por una mujer a Miguel de Unamuno, de las características que tiene este retrato, una pintura al óleo de grandes dimensiones, que hoy en día está expuesto en la obra social Sa Nostra de Palma de Mallorca. También hay otras que le escriben por el afán de dirigirse a un intelectual de primera categoría y de hacerle conocer sus publicaciones o algún pequeño escrito, es decir, mujeres con ansias de ser escritoras que le mandan sus ensayos a ver qué es lo que piensa. Desde el punto de vista de las mujeres latinoamericanas, ahí cabe resaltar a la poetisa Juana de Ibarburu, que bueno, escribió en varias ocasiones a Miguel de Unamuno, le mandaba varios poemas suyos para que los leyera y para pedirle opinión, ¿no? Y Unamuno la contesta en varias ocasiones, porque ella, las cartas que hay en el archivo, habla de esas cartas que ha recibido de él. Contesto a sus letras fechadas en Salamanca 29 de marzo próximo pasado para decirle que efectivamente don Jacinto me hizo entrega en su día del manuscrito de su obra Fedra, y bien hubiera yo querido corresponder a la honra que usted me dispensa pensando en mí como intérprete de su obra. Es muy bonito también algunas mujeres como Margarita Sirgu, que son actrices de primera categoría que tienen que interpretar sus obras y le piden consejo como cuál es la mejor interpretación que él buscaría para interpretar a sus personajes femeninos. Y en concreto, pues le piden, ¿y cómo usted vestiría a Fedra o cómo usted trataría a este determinado personaje femenino? Ellos se conocen desde 1914, más o menos, y ya tienen relación desde esa época. Lo que pasa es que luego sucede un hecho curioso, y es que en 1932, el 14 de diciembre, se estrena la obra de teatro El Otro de Miguel de Unamuno en el Teatro Español de Madrid.
y después del estreno pues van todos a tomar un café al cafetín de al lado del teatro, ¿no? Y bueno, allí pues se monta una tertulia y Margarita empieza a decir que a ella le gustaría poner sobre las tablas una tragedia de Séneca. Entonces, Unamuno dice que elija la tragedia, que él está dispuesto a traducirla para ella. El ministro de España en Rumanía, a quien usted tiene que conocer por lo mucho que se interesa en propagar entre nosotros la cultura de España, me presenta a usted para que don Miguel de Unamuno me haga la gracia de darme una autorización y un prólogo que me permita la publicación de mi traducción, que me ha costado 1 año de trabajo y de consulta entre el oficial español y otras traducciones extranjeras. Hay una carta de una rumana, no sabemos cómo, pero llegan las obras hasta Rumanía y le quieren traducir al rumano. Hay alguna otra desde Alemania, varias desde Francia, es decir, que quieren que su obra se difunda y se prestan a traducirle y a que les autorice para la traducción. El reclamo de las traducciones literarias de Unamuno es otra temática muy recurrente en el fondo epistolar femenino. Mujeres como Mary Stephenson, Gratiana Onicio, Riad Smith, Magdalena Carretas, Ruzama de Romaña o Hedwig Olerich le proponen traducir algunas de sus obras a idiomas tan diversos como el inglés, el alemán, el ruso, el griego o el rumano. Destacan también aquellas que le escriben en relación a la adaptación de sus obras al cine o al teatro, como es el caso de Matilde Pomés, Lola Membrives o Carmen Nelken. Unamuno tiene que ir a un gran teatro y a grandes actores. Se me figura que sean cuales fueren ese teatro y esos actores, se habría de hacerles alguna concesión en el tercer acto. Es algo duro para un público no hecho a ver la mujer reducida a líneas tan descaradas, lo que no supone que se haya de arropar, que haya que añadir, sino al contrario, quitar. Sí, quitar algunos gritos de aquellas 2 arpías y hacerla a Damiana hablar algo más veladamente de su luna de miel. Porque eso, con ser de tan anchas tragaderas, no creo que nuestro público lo trague. Hay una cosa que me gusta mucho, como hay 2 personajes, uno muy conocido y otro menos conocido, que cuando él escribe alguna de las novelas y el final no las convence, le escriben diciendo que debería de cambiar el final y que sí le sería mucho más adecuado otro final, y ellas le sugieren el final que debe dar a su propia novela y se atreven a escribirle para que cambie el final de la novela. La situación política e ideológica tanto de España como de Hispanoamérica es una cuestión que también preocupa a la mujer, y así lo expresan en sus cartas Ángela Barco, Margarita Calvo, Gabriela Mistral, Matilde Pomés, Concepción del Valle Inclán, María Luisa Dorado, Carmen Conde, Ángela Arancoa, Clotilde Rincón o Enriqueta Carbonell. Perdóneme, ante todo la molestia y el atrevimiento, en gracia al objeto. Soy vascongada, pero no vizcaitarra ni mucho menos. Lectora de usted, a quien admiro, lo que más me ha complacido es verle la patética actitud suya respecto del vizcaitarrismo absurdo y retrógrado. Nací en Valladolid y con mis padres llegué a Barcelona a los 16 meses. Soy ya una mujer. Tengo 5 hermanos catalanes, pero aunque amo mucho a Cataluña, nunca dejaré de sentir y pensar como una mujer española. Nos hemos visto obligados a molestarle porque el caciquismo reinante en los pueblos en contra del médico para no dejarle vivir y del cual ha sido muchas veces testigo su hijo Fernando, me ha costado muchas lágrimas y malos ratos. Y creo y confío que con solo su influencia puede resolverse este asunto y que bajo este nuevo régimen reaccionará con el abuso. Espero y deseo que pronto, muy pronto, le veamos ya en su cátedra. Supongo que el directorio se encontrará muy satisfecho con que esté en las competentes manos de Goiza. Hasta tanto, no hay más remedio que tomarlo con calma, con tanta más calma. Personas que no han escrito nunca una carta se atrevan a escribirle a él, haciéndole una consulta, pidiéndole qué piensa de la situación política. Y hay un tema también que me gusta mucho, y esto tiene que ver con la política, que cuando él vuelve del exilio hay un calor humano muy fuerte que le acoge en la correspondencia, es decir, que le da la enhorabuena porque ha vuelto, se alegran de que haya podido volver a su casa, etc. Y ahí hay muchas mujeres.
El divorcio, la maternidad, el voto femenino o las diferentes dificultades que encontraban estas mujeres por el hecho de ser mujeres son también inquietudes que, por ejemplo, Ángela Barco, Alma Angélico, Matilde Pomés, Carmen de Burgos, Sofía Casanova, la Marquesa de Ter o Ángela Arcoa quieren compartir con Unamuno a través de sus cartas. Todo, absolutamente todo lo que usted me dice respecto a la mujer que escribe para el público, lo he pensado yo. Y algo de eso le decía en mi primera carta. Es verdad, civilización, instituciones e ideas públicas, lenguaje literario, todo es exclusivamente masculino. Así que las mujeres, que nos lanzamos a un tiempo que no es el nuestro, a la fuerza hemos de ponernos pantalones. Es un fastidio, pero es irremediable. Esta carta ha de ser intempestiva y hasta casi inexplicable para usted. Es más, ¿acaso le parezca tonta? Estoy tan segura de que es usted tan devoto de esa creencia tan generalizada que niega corazón a la mujer, que niega sinceridad a la mujer, que niega a la mujer todo noble impulso sincero y generoso. Sí, usted es así en cuanto a los valores femeninos, un escéptico, vaya. Y casi ni lo deploro, porque yo también soy a veces una escéptica. Mi distinguido amigo, sabiendo cuánto se interesa por todo lo que es cultura y progreso, mucho le agradecería tuviera la bondad de darme a conocer su valiosa opinión sobre la Liga Femenina Española, que para la emancipación de la mujer acaba de formarse en Valencia, y a la que aquí en Madrid nos proponemos prestar nuestra adhesión. Creemos así prestar un gran servicio a la España hermosa y digna de ponerse a la altura de las demás naciones. Había un afán de saber por lo menos del valor de una obra literaria o de algo que habían leído, y también le preguntaban su opinión sobre el divorcio, sobre el aborto. Me interesa, por ejemplo, muchísimo que Miguel de Unamuno fuera un defensor del voto femenino y que se enfrentara a muchos amigos suyos y que defendiera que las mujeres no solo se valía su declaración en el confesionario, sino que eran realmente capaces de poder votar. Le piden consejo en algún momento, le piden la opinión y a veces le comentan la situación, y nos hemos encontrado, por ejemplo, con cartas, volviendo al feminismo, que mujeres que le preguntan qué piensa él y le dicen: yo creo que voy a pensar que pienso como usted, yo tampoco soy feminista, ¿eh? Yo tampoco valoro esa irrupción de las mujeres en la realidad. Es decir, que hay un poco opiniones de todo tipo en las que lo escriben, y la vida política también aparece, no excesivamente, pero también aparece en las cartas y en las reflexiones de las mujeres, algunos de los debates que hay, o alguna cuestión en las Cortes que se ha debatido también, o de la política. Lo de que él fuese al Liceo, un club femenino, a dar una charla, cosa que muchos escritores no querían hacer, ¿no? Entonces, yo creo que luego la relación que él tenía con su mujer y sus hijas en casa también no era la relación típica de un padre de esa época, con lo cual, claro, hay que ver a las personas con la perspectiva del tiempo y no olvidar que era un hombre, pues eso, de hace más de 100 años, pero dentro de eso creo que era un señor muy avanzado y que apoyó bastante la causa de la mujer en su época. He sufrido mucho recluida en un sanatorio de enfermedades nerviosas. Debí seguir el tratamiento en casa, pero a mi lado faltó una voluntad enérgica y los médicos convencieron a mi madre de un aislamiento total. Y una noche trágica me llevaron a viva fuerza al sanatorio, al enfermatorio. Protesté, grité y me encerraron en una habitación alta pintada de amarillo, con una cama atornillada al suelo y sólidas puertas de hierro que cerraban implacables. Me moría de miedo. Me permito enviarle un pequeño trabajo en el cual, con especialísima devoción, he escrito su nombre y hecho mías sus palabras, que también saben siempre expresar lo que siento sin saberlo decir. ¿Cuántas veces en el desierto de este mundo me he refugiado en el regazo de su alma para poder soportar la vida? No hay parentesco como el del espíritu, y yo me siento, y aquí diría como Santa Teresa, nadie me convencerá de que esto que siento no es verdadero, hija suya por obra del espíritu. Esta es una confesión que solo en secreto me atrevería a declarar, pero lo hago con toda la sencillez de mi alma, porque sé que usted
no se burlará de mi insignificancia. El propio contexto que implica la escritura de las cartas, íntimo, privado, es el escenario idóneo para que estas mujeres puedan realizar confesiones a Miguel de Unamuno. Esto permite un acercamiento a su psicología, sus relaciones familiares, sus amistades, sus temores y prejuicios, sus alegrías y sus frustraciones, abriendo con sus letras un camino directo y sin filtro a lo más íntimo y personal de su ser. Él era una especie de espejo en el que cualquiera podía mirarse y sentirse reflejado, y esto es lo que más me llama la atención. No era un autor o un personaje para mujeres intelectuales solo, no era solo para políticas, no era solo, era para cualquier persona que le hubiera conocido o que hubiera hablado de él o que hubiera oído hablar de él. Miguel de Unamuno, sin lugar a dudas, es considerado un referente en la vida social, política y cultural, motivo por el cual estas mujeres también se dirigían a él para pedirle algún favor. Carmen Herrera, Casilda Olartúa, María Ángeles Román, María del Rosario Rodríguez, María Puente, Natalia Rodríguez, Teresa Rabeca o Virginia Oviedo son algunas de las mujeres que le escriben para solicitarle cartas de recomendación, orientación para conseguir algún tipo de documento o que interceda por ellas o por algún miembro de su familia en situaciones de dificultad. Don Pío Baroja hace unos días publicó en un periódico de Pamplona un artículo, y dicho artículo lo reprodujeron los periódicos de Vigo. En este artículo, el señor Baroja decía que mi padre era comunista, quizás sin darse cuenta de la gravedad que en estos tiempos traen semejantes acusaciones. El resultado ha sido la inmediata detención de mi hermano Carlos en Santiago y la de mi marido, Jerónimo Toledano, en Astorga. Y yo con toda mi familia en Madrid me encuentro sola y con un hijito mío muy pequeñito. ¿Podría, dado su enorme prestigio e influencia, hacer algo por nosotros? Se acusa a mi esposo de masón, y en realidad lo es. Lo hicieron en Inglaterra en el año 20 o 21. Me dice que consulte con usted qué es lo que tiene que hacer. Mi esposo, desde luego, no ha hecho política de ninguna clase. Lo hicieron eso porque usted sabe que en Inglaterra casi todos los pastores lo son, y muchos también en España. Otras muchas que le piden favores. Lo mismo una le pide pues, que libere a su marido de la muerte, como es el caso de Atilano Coco, el pastor protestante en el momento de la Guerra Civil, o otra que le pide que coloque a su hija en las oposiciones de magisterio, si la puede ayudar, si le puede buscar una plaza, hay de todo. Y otras simplemente que le escriben por el afán de tener una palabra de él. En el archivo de Unamuno hay cartas de Pilar Montaner al cabo de varios años. Son unas cartas muy emotivas pidiéndole trabajo para su marido, o sea, como intentando que Miguel de Unamuno interceda delante de X personas para que Juan Sureda pudiese encontrar un trabajo, porque, claro, la familia había sido muy rica, pero de ejercer tanto mecenazgo con artistas y demás, pues había caído en la ruina. Mi respetable señor, con la más profunda sinceridad le acompaño en la pena que le aflige en estos días por la pérdida de su amada esposa, su admiradora y humilde, segura servidora. Creo recibiría mi carta de pésame por la muerte de nuestra querida Salomé. Me ha alegrado saber que todos ustedes pasan muy buenas vacaciones, pero lo que me ha hecho poner el grito en el cielo ha sido la noticia del octavo descendiente. Ha sido para mí y para Segundo y para todos nosotros una sorpresa. Nos habíamos habituado a considerar a Rafaelito como el pequeñín de la casa. Luego hay un sector que llamaría yo del ámbito familiar amplio, que es las mujeres vascas. Hay una gran colección que unas son familia y otras no lo son. Son amigos de la familia, conocieron a algún miembro de la familia, etc. Y él tiene como mucho calor humano ahí. Y cuando tiene que sufrir la muerte de su esposa o la de su hija también, ahí hay un gran calor humano que se refleja en círculos que no son estos que estamos señalando. Muy señor mío, abusando de la amistad que une a usted con mi padre y con mi hermano Clemente, me permito rogarle que firme algunas frases en la tarjeta que le adjunto, esperando me conceda el señalado favor que le pido. Hace ya bastante tiempo me atreví a dirigirle a usted una postal, por si me quería honrar escribiendo en ella unas breves palabras. Repetí más tarde mi petición, con el deseo de que su autógrafo
se uniera a los ilustres nombres que se leen en mi amada colección. Además de esas referencias a la vida personal y familiar de Unamuno, resulta curioso dentro del conjunto epistolar femenino las cartas en las que le piden sus versos, su firma o fotografías para que formen parte de sus colecciones personales, y esto podría ser considerado hoy en día como una pauta de consumo cultural de la época. Tenemos ahí a esas mujeres que son coleccionistas de postales, coleccionistas de firmas, es decir, que el coleccionismo, dice Unamuno, que las contesta, que puede haber generalmente un coleccionismo de sellos, pero que el postalismo y la colección de firmas, que empieza a ser una enfermedad y él diría que casi una plaga. Y escribe un artículo en La Nación contestándolas a todas porque ha llegado un momento en que le han hartado. Y digo esta palabra porque él las dice todavía más fuertes en el artículo de La Nación, que a ver cuando acaba esa plaga, y que, en definitiva, yo creo que él lo ve como una especie de consumismo cultural, porque lo es, ese coleccionismo lo es, y hay unas cuantas cartas que han quedado aquí sin contestar con su sobre y su sello, y otras muchas que envió. Me llama la atención porque entre las postalistas, que a mí ya me sorprendieron desde el primer momento, la gran mayoría de las que yo he conocido o de las que yo he visto hasta ahora son argentinas. ¿Y nuestra Salamanca cómo está? Y Concha y sus hijos. Salúdelos en mi nombre, se lo ruego. A usted le estrecha la mano con todo el respeto y afecto su amiga Ángela Barco. Mis recuerdos a la señora de Unamuno y la consecuente amistad de Emilia. Que la nieve de su cabeza se llene de sol y que goce usted de los mejores días. Si algún día puedo hablar con usted, consideraré recompensada mi adhesión devota. Besa sus manos, Carmen Conde. Perdóneme, se lo suplico, esta molestia que le doy en gracia a lo mucho y muy profundamente que le admira y respeta su incondicional amiga y modestísima intérprete Magda Donato. Su amiga y admiradora de siempre, Carmen de Burgos. Un saludo cordialísimo de su amiga incondicional, Concha Espina. Yo temo no poder servirle de nada, pero si de algo pudiera, sabe que siempre puede contar conmigo, como discípula, como amiga, para cuanto sea preciso. Sabe usted que mi sinceridad es muy grande. Su afectísima amiga y discípula, María Luisa Dorado. Mis afectos a su mujer y a sus hijas, y usted sabe cuán su amiga es, María de Maectum. El cierre de las cartas, como así ocurría con su comienzo, también permite extraer información muy valiosa acerca de la relación que estas mujeres entablan con Miguel de Unamuno. Y lo que llama la atención también es que en muchas de las despedidas siempre hay un recuerdo cariñoso en muchas, no en todas, las que están más próximas, a su esposa y a sus hijas, y a su hija. Hay lo que volvíamos antes, las que lo hacen según los cánones de los epistolarios que habían aprendido en la escuela o que habían leído en sus lecturas, y afectísima de usted que besa su mano, etc. Aquí tenemos una diferencia fundamental con los franceses y con la correspondencia francesa que no hemos puesto de relieve pero que hay que poner. Las mujeres francesas hasta los años 60-70 se han estado despidiendo devota de usted. En una palabra francesa que es difícil de traducir, pero que la traducción es devota de usted. Lo que vemos, y yo lo he estado buscando en las cartas, no hay ninguna mujer que en la correspondencia española haya aprendido este sistema o esta fórmula, que es una fórmula un poquito subalterna, un poquito de subordinación. No existe en la correspondencia española, aunque sí hay mujeres que le despiden con mucho respeto, en la formulación de que besa su mano, en la formulación de su afectísima, y luego están las que son más cordiales y que ya hemos señalado, su amiga, su discípula o admiradora. La relación epistolar, a la que Unamuno además siempre le dio muchísima importancia, es una forma, yo creo que es la forma más completa de conocer realmente a este personaje tan poliédrico, ¿no? como era Miguel de Unamuno. Cada documento es un mundo, entonces cada mujer en su carta es un emisario del microcosmos en el que vive
o de un mundo más amplio, pero traducen el mundo en el que viven. Como le escriben mujeres de muchos ámbitos, de muchos mundos geográficos, intelectuales, académicos y sociales, realmente estas cartas nos están dando una radiografía, sin duda parcial, un puzzle probablemente que no esté completo, pero una radiografía de toda una sociedad, y descubren a unas mujeres que no habíamos descubierto porque hasta ahora parece que no habían hablado. El conjunto epistolar que se conserva en la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca constituye un rico legado que no solo permite acercarnos desde la investigación a las inquietudes, vivencias, reflexiones de alguna de las mujeres del primer tercio del siglo XX, sino que además, a través de su análisis, nos acerca a la imagen de don Miguel de Unamuno bajo la especial mirada femenina. Bueno, ya estamos de vuelta. Espero que lo hayáis podido ver y escuchar correctamente. Sí, veo que... Se ha escuchado bien, ¿verdad?